Hola a todos, es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta sesión académica, un espacio donde seguramente ya hemos aprendido muchos conceptos importantes sobre el tema tan importante de la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Eh, yo soy Javier Moreno, soy cardiólogo de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y es un gusto para mí poder compartir con ustedes hoy el tema que me ha sido asignado. Y es un tema absolutamente importante porque siempre hemos visto la hipertensión arterial desde un ángulo netamente hemodinámico, pero hay algo que siempre ha estado implícito en lo que hacemos y el quehacer de nuestra investigación y el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos, que es el tema inflamatorio, que siempre ha estado ahí presente para tratar de entender esta situación que lleva a nuestros pacientes a unos desenlaces que tenemos que tratar de modificar y modular desde diferentes perspectivas. Y esto es un tema pues absolutamente fundamental. Y lo es toda vez que aún nos está sucediendo que no estamos logrando hacer lo que realmente quisiéramos o estamos entrenados a hacer. Y es que hoy más que controlar las cifras, necesitamos cambiar el concepto de la enfermedad y el concepto de lo que si silenciosamente sigue cobrando vidas y que está realmente cobrando mucho en los sistemas de salud, no tanto, por supuesto, en términos de las vidas útiles, de las enfermedades, de la carga de enfermedad, sino también en términos económicos, y nos lleva a la pregunta de que quizá tenemos que reflexionar en cuanto a si estamos haciendo lo suficiente y lo necesario para controlar esta situación y esta enfermedad. Y es una pregunta muy importante porque si miramos los reportes que nos han dado las organizaciones que siguen los cursos y los desenlaces clínicos en salud, empezando por supuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, vemos como tristemente la enfermedad cardíaca hipertensiva tiene un comportamiento completamente contrario a lo que queremos y completamente contrario a muchas de las otras situaciones en las que nos desenvolvemos en la práctica clínica diariamente. Entonces aquí tenemos una curva de ascenso, y si lo miramos desde la perspectiva, desde la mortalidad, en este informe de la Organización Panamericana de la Salud del 2024, vemos cómo la situación de la enfermedad hipertensiva y la mortalidad relacionada con hipertensión es la única que está en saldo en rojo, y lo mismo desde el punto de vista de la carga de enfermedad. Por lo tanto, pues la reflexión que tenemos que hacer aquí es importante y tenemos que buscar cuál es la explicación y cuáles son las aristas que nos llevan a esta desenlace que no es lo que queremos y no es lo que hemos estado tratando de hacer desde la perspectiva de la hipertensión. Por lo tanto, entonces aparece un compañero de batalla que hemos siempre tenido al lado, pero que realmente muchas veces no nos centramos a analizar y acompañar la situación de la hipertensión. Sabemos que la inflamación no es solo un invitado casual, sino que es el cerebro del desorden, que hay mucho que tiene que ver con la enfermedad, que viene desde una perspectiva, desde la cascada inflamatoria, que hace unas modificaciones y unas modulaciones que finalmente nos llevan a ese aumento de las presiones y a esos desenlaces cardiovasculares moderados por esos daños de órgano blanco que tenemos que empezar a impactar desde muy temprano en la enfermedad. Por lo tanto, hoy he querido hacer una conversación relacionada con lo que tendríamos que analizar desde la perspectiva del laboratorio y de la evidencia clínica y de lo que conocemos, y cómo llevamos esto a la práctica clínica y al impacto en los desenlaces en salud. Nuestros pacientes no son solamente hipertensos, no son solamente diabéticos o dislipidémicos. Hemos transcurrido por un camino en el que se nos ha puesto al comienzo quizás un poco en una forma del pensamiento separado desde la perspectiva de cada una de las enfermedades, pero claramente hemos ido avanzando hacia una línea de pensamiento completamente diferente, en donde estamos centrados a una visión integral de la situación y una visión centrada en el paciente, lo que hace que tengamos que tener claro que las situaciones que estamos viendo acá son coexistentes y que se modulan de una manera ordenada y orquestada y de manera simbiótica y de manera negativa en la situación médica y en la situación de salud de nuestros pacientes. Por lo tanto, es algo que tenemos que empezar a modular en conjunto, y quizá para empezar a modular en conjunto podríamos devolvernos un poco a esa fisiopatología y a esos mecanismos que genera la enfermedad, y la inflamación pues podría ser el orquestador inicial o el director de la orquesta
para generar todas las situaciones que siempre nos estamos tratando de imaginar en cuanto a cómo funcionan y cómo poderlas impactar. Y en el centro de esto, por supuesto, el endotelio como el órgano más importante con respecto al equilibrio de coagulación y fibrinolisis, con respecto a esa regulación del tono vascular, con respecto a la inhibición de agregación plaquetaria y todo lo que se desencadena cuando este sistema falla, y por supuesto y la regulación de células inflamatorias tan importante en el desarrollo de esta condición metabólica. Entonces vemos como si lo analizamos desde la perspectiva de la hipertensión arterial, pues aquí tendremos un punto que no lo explica. Pero si lo analizamos desde la perspectiva de la obesidad, una situación inflamatoria, desde la perspectiva de la diabetes, que también tiene alteración vascular, alteración inmunológica, alteración vascular, son enfermedades que coexisten y que tienen un eje central en la modulación de la enfermedad. Y esto es lo que ha hecho que durante muchos años estemos hablando y entendiendo de que el tiempo es un factor determinante para lograr modular y mitigar estos desenlaces cardiovasculares en salud, pero también nos ha hecho entender cómo la modulación de esto que hablábamos hace un segundo del endotelio y su función y sus diferentes funciones, no solamente vasculares, sino hormonales, endocrinas y también inflamatorias, pues tiene una modulación y una traducción importante en los desenlaces cardiovasculares y en la toma de las decisiones de salud que tenemos que implementar. Llevamos años tratando de modificar el curso clínico de la enfermedad, modulando el índice, el eje renina-angiotensina-aldosterona a través del bloqueo con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina 2, tratando de modular pues esto que ya conocemos de los fenómenos de vasoconstricción, profibrosis, proinflamatorios, que tenemos absolutamente claros y es lo que hace que tengamos que bloquearlo tempranamente pensando en vasodilatación, en protección cardiovascular, en protección renal y en protección vascular intrínsecamente. Entonces, miren cómo alrededor de todo esto hemos entendido un contexto multidimensional en donde el papel de la inflamación es importante, es fundamental y es preponderante. Y además tenemos claro que en ese tiempo y en esa evolución hay unos cambios que arrancan desde la parte estructural con esa modulación y ese incremento de la fuerza que se ejerce sobre las paredes, que tiene una modelación a nivel de la elastina, a nivel del colágeno, al nivel del músculo liso vascular, que nos llevan a cambios estructurales y estos cambios estructurales también nos están siendo modificados por un influjo inflamatorio con respecto a una activación de factores derivados del endotelio, a una disminución del óxido nítrico, a una alteración de factores de proteasas y antioxidantes que nos llevan a fenómenos de calcificación arterial y modulado por algunos cambios bioquímicos y la estimulación de las células vasculares y las células endoteliales con una amplificación de una respuesta inflamatoria, se empieza a configurar una aterosclerosis. Todos estos son fenómenos entonces que tenemos muy bien conocidos y que van teniendo su evolución y que se van intensificando en la medida en que no logramos interrumpir o que perpetuamos esta cascada de eventos que es importante modular desde una manera más temprana. Teniendo todo esto en contexto y esto como perspectiva inicial, entonces he querido tratar de entender cuál es la contribución de la inflamación en hipertensión arterial. Vamos a revisar un poco la evidencia clínica, vamos a integrar terapias farmacológicas y no farmacológicas y cómo lo hacemos desde una perspectiva de pensamiento inflamatorio y tratar de aplicar un algoritmo práctico de decisiones clínicas con respecto a esta situación. Entonces, en el primer punto que les planteo es entender la contribución de la inflamación y la hipertensión arterial primaria. Y sabemos que tenemos entonces diferentes factores que son activadores y que son estímulos para el desarrollo de la hipertensión arterial. Tenemos el daño estructural específico, tenemos la activación del sistema nervioso autonómico, tenemos el consumo de sal, por supuesto la lesión vascular por el flujo acelerado el flujo del paciente hipertenso, el aumento de la velocidad onda de pulso, la activación de la angiotensina 2, pero también los estímulos inmunológicos. Y estos estímulos en conjunto pues van a hacer una activación de unos sistemas de adaptativos inmunolares y celulares que van a generar que tengamos entonces activación de linfocitos, activación de monocitos, de neutrófilos,
de células mastocitarias que al final van a generar toda una cascada de eventos que van a desencadenar en inflamación. Esta inflamación va a generar daño de órgano blanco y, por supuesto, una consecuente elevación de la presión arterial. Entonces vemos cómo el sistema inmunológico, a través de los diferentes estímulos, nos va a generar toda una cascada de liberación de moduladores, de factores neurohumorales y de factores inflamatorios que nos van a condicionar un deterioro de esta situación. Ampliando un poquito esto, entonces vemos como la disfunción endotelial, con esa activación por ese estímulo nocivo de las células endoteliales, pues nos va a llevar a una necrosis y una apoptosis, y esa necrosis y apoptosis celular, por supuesto, va a llegar a un estímulo inmunológico adicional. Pero por parte también del fenómeno hipertensivo que tienen los pacientes, tiene doble vía, o bien porque me estimula la hipertensión, o bien porque el paciente hipertenso tiene una alteración en el estrés vascular, tiene niveles aumentados de angiotensina 2, tiene niveles de inflamación ya alterado que van a generar ciclos inflamatorios, y tiene una alteración oxidativa y una hipoxemia natural del fenómeno hipertensivo. Entonces, esto hace que se vayan a estimular células con sustancias y factores neuromoduladores que van a generar que se inicien fenómenos que van a producir entonces concentración importante de células y de concentraciones de sus productos inflamatorios, proinflamatorios, como las citoquinas, como los materiales extracelulares o de colágeno también, que se van a ir modificando. Va a haber una activación del interferón alfa, tenemos una activación, por supuesto, de las interleuquinas, de los factores de necrosis tumoral y de sistemas del sistema nervioso activado que van a configurar un deterioro y un entorno de esa función endotelial. Entonces tenemos activación celular, activación inmunitaria, activación vascular con sustancias constrictoras, y que además se van a ir alimentando negativamente y van a tener un estímulo secundario sobre el sistema nervioso autonómico que va a desencadenar en un perfil de vasoconstricción que va a empeorar esa situación. Y aquí tenemos esta versión un poquito pues ampliada, en donde el aumento de la presión arterial, que lleva a una sobrecarga de volumen y de sobrecarga de presión, nos lleva a una alteración de disfunción vascular y renal, y todo esto pues va a tener un cambio de impacto negativo a nivel tisular, tanto en fibrosis cardíaca como en injuria tisular, por supuesto el estrés oxidativo endotelial y la disfunción macrovascular. Al tiempo de esto, pues están desencadenando todos los fenómenos inflamatorios que tienen que ver con el ambiente de la activación de péptidos y proteínas, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el imbalance redox. Vemos cómo hay un cambio clarísimo de la situación antiinflamatoria de los estados pre y perimenopáusicos a un estado absolutamente inflamatorio de la menopausia, y es lo que hace que hoy tengamos que tener cierto manejo especial y diferencial con estos momentos en nuestras pacientes mujeres, y tratar de ampliar esa visión de pensamiento de protección cardiovascular, que arranca, por supuesto, entonces desde estos mecanismos inflamatorios que se están dando, pero también hay un envejecimiento natural que va a generar también ese ambiente inflamatorio. Y por supuesto, siempre que haya procesos infecciosos, procesos virales que estén asociados, van a tener también un impacto inflamatorio, y es por esto que hoy estamos viendo y afortunadamente estamos rescatando de manera importante esta situación de la inmunización como parte de la prevención cardiovascular por estos fenómenos inflamatorios que se desencadenan y se exacerban cuando tenemos una infección. Entonces, entendiendo este complejo mecanismo, complejo mundo inflamatorio desencadenado por diferentes mecanismos, vamos entonces ahora a revisar cuál es la evidencia que tenemos. Y desde hace ya algunos años, desde el 2019, en esta publicación que se hizo, veíamos como unas concentraciones elevadas de PCR, PCR ultrasensible y de interleuquina 6 tenía una asociación importante con un aumento del riesgo de desarrollar hipertensión. Claramente estaba determinado desde estos estudios, y veíamos cómo en los diferentes artículos incluidos en este metaanálisis
mostraban cómo había una predilección o una preponderancia importante de la posibilidad de generar hipertensión o que el paciente tenga más hipertensión en aquellos en los que estos marcadores inflamatorios están ya comprometidos. Entonces, aquí ya había una demostración importante de cómo un entorno inflamatorio se asociaba también con un entorno de hipertensión arterial. Luego vinieron los estudios de citoquinas, mucho más recientemente publicados. Aquí este artículo del año anterior, en donde ya había desglosado no solamente el papel de la PCR y de la interleuquina 6, sino también de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, cómo tenían ellos también una relación importante con el aumento de la presión arterial y pareciera que la interleucina 1 beta también, sobre todo en pacientes blancos, no tanto en pacientes de raza negra, tenía una correlación importante con un aumento y una predilección y una mayor progresión a estados hipertensivos. Entonces, cada vez íbamos construyendo más o vamos construyendo más esa evidencia real de que ese entorno, si se quiere, de laboratorio, con todo este tema de citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, tienen finalmente una correlación real en cuanto a los desenlaces en términos de aumento de la presión arterial y, por supuesto, en términos de desenlaces cardiovasculares, independiente de si son hombres, independiente de si son mujeres, haciendo nuevamente la salvedad de ese momento perimenopáusico y menopáusico donde el componente inflamatorio se desencadena de manera exagerada y rápida, haciendo que entonces tengamos una hipertensión arterial incidente y un riesgo cardiovascular correlacionado con esa hipertensión arterial mucho más importante. Y además, hemos aprendido poco a poco cómo no es solamente un tema de medicamentos, ni es solo un tema de ejercicio, sino cómo la alimentación y cómo el tema de la microbiota, que gracias a Dios ha sido incluido en las últimas guías como un tema que tenemos que implementar, pero nosotros también tenemos que aprender a entender que la microbiota debe hacer parte del abordaje no farmacológico o no convencional cuando yo estoy enfrentado a un paciente con enfermedad inflamatoria, con enfermedad hipertensiva o con diabetes o con dislipidemia, porque claramente hay una correlación de deterioro de esta situación. Este es un estudio muy interesante publicado el año pasado en donde definían por cuartiles de alimentación saludable. El cuartil 1 era las personas con una alimentación, si se quiere, lo más cercana a una alimentación adecuada y saludable, y el cuartil 4 pues son aquellos pacientes en donde la situación de consumo de alimentos ultraprocesados pues es lo más relevante en su alimentación. Y claramente vemos como la probabilidad de desarrollar hipertensión está mucho más ligada a aquellas personas en las que el consumo de alimentos ultraprocesados es el marcador de su alimentación y por el contrario, cuando mi alimentación es lo más cercana a lo saludable, ese desarrollo de hipertensión pues se mantiene un poco más adecuado. Luego es clarísimo y demostrado desde una perspectiva inflamatoria que el consumo de alimento benéfico o una dieta saludable que siempre recomendamos tiene además un impacto, por supuesto, de modulación inflamatoria. ¿Y por qué tiene modulación inflamatoria? Porque cuando hablamos de la microbiota y del estado saludable de la barrera intestinal y no hay permeabilidad intestinal, entonces ese equilibrio biológico que hay en el intestino favorece que haya entonces una modulación adecuada de ácido sulfúrico, que tengamos de sulfatos de hidrógeno, que tengamos también una variación adecuada con respecto a ácidos grasos de cadena libre, que tengamos unos niveles adecuados de ácidos biliares y que cuando hay permeabilidad intestinal, entonces tenemos una modulación completamente alterada de estas situaciones que van a desencadenar respuestas linfocitarias, que van a dar respuestas inflamatorias también desde perspectivas celulares. Vamos a tener aumentos de los niveles de renina, vamos a tener aumento de los niveles de sustancias vasoconstrictoras, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca y todo esto se va a sumar también a los influjos del sistema nervioso autonómico que van a interrelacionarse de manera negativa. Entonces va a pasar todo lo contrario. Entonces tenemos pacientes con frecuencia cardíaca elevada, pacientes con aumento de la renina, pacientes con aumento de sustancias vasoconstrictoras,
que si lo tratamos de voltear y lo modulamos a tener una microbiota adecuada y a tener un ambiente intestinal de estos pacientes saludables, pues vamos a tener todos esos efectos benéficos contrarios y vamos a lograr una disminución de la presión arterial, entendiendo pues que todo esto es un tema absolutamente complejo, es un tema difícil, es un tema incluso difícil de transmitir y es un difícil de explicar en un corto tiempo, pero que tenemos que entonces entender que lo tenemos que modular desde la perspectiva de la alimentación. Y muchas veces nos quedamos entonces cortos en esa multimodalidad de entender que la alimentación nos va a generar una microbiota adecuada y que esa microbiota adecuada va a tener una regulación absoluta sobre la inmunidad celular y que esa inmunidad celular entonces nos va a ayudar a modular esa presión arterial o no y nos va a ayudar a proteger el órgano blanco o no, dependiendo de cómo lo manejemos. Entonces, cuando estamos dando las recomendaciones de manejo no farmacológico, nos enfocamos mucho en el ejercicio, que por supuesto tenemos que hacer, pero tenemos que incluir el conocimiento de la alimentación y de los probióticos y de la suplementación para esto. También diagnosticar el síndrome de intestino permeable y darle el tratamiento antibiótico necesario para cuando yo estoy seguro de que hay ese diagnóstico y hay unos criterios diagnósticos muy amplios en este momento para darlos e incluso hay algunos estudios y algunos trabajos que hablan del trasplante de materia fecal en pacientes que consideramos que tienen un intestino saludable y que no tienen permeabilidad intestinal para tratar de modular y arreglar el intestino de los pacientes que tienen este problema y entonces los suplementos adecuados de dieta en la fibra. Si vemos todo esto y entendemos que entonces la inflamación tiene mucho que ver hoy en día con la salud intestinal, pues entonces tenemos que ampliar a veces un poquito lo que tenemos en recomendaciones que más adelante lo vamos a aplicar. Pero además de que tenemos esa evidencia de que entonces la alimentación y que el entorno inflamatorio es un factor desencadenante de hipertensión arterial, también tenemos la evidencia de que cuando tratamos de impactar la situación específicamente utilizando medicamentos inmunomoduladores, en este caso como inhibidores de la interleuquina 1 beta, en pacientes con hipertensión arterial, podemos hacer que estos fenómenos inflamatorios se disminuyan y que tengamos un favorecimiento en términos del desarrollo de hipertensión arterial o de aparición de hipertensión arterial en los pacientes que tienen un contexto inflamatorio, tanto desde el comienzo de la situación o cuando estamos en un estudio de seguimiento. Entonces, este estudio utilizó el canakinumab, un medicamento inhibidor de la interleuquina 1 beta, en el curso de seguimiento y definitivamente en cuanto al desenlace de si los pacientes tenían un nuevo diagnóstico de hipertensión arterial, bien sea desde el comienzo del estudio o que empeoró la hipertensión arterial con que venía el paciente, definitivamente lo que se demostró es que estos pacientes tenían unos mejores desenlaces cardiovasculares y que esos mejores desenlaces cardiovasculares en este grupo de pacientes que fueron captados con el ánimo de ver qué pasaba con la hipertensión arterial, resultó que tenían mejores desenlaces cardiovasculares globales o de infarto o de necesidad de revascularización coronaria, de ACV o de falla cardíaca de hospitalización, no tanto dependiente del control de la presión arterial, sino de lograr modular esa respuesta inflamatoria que tienen ellos en su metabolismo. Luego nos están diciendo que además de controlar la presión arterial, es una realidad que modular los efectos y los estados inflamatorios de las personas, pues tiene un impacto absolutamente positivo, como les digo, no solamente en términos del control de la presión arterial, sino también en términos de la reducción de los desenlaces cardiovasculares. Luego nos queda absolutamente demostrado que modularlo de manera directa con moduladores directos, con inmunomoduladores, pues tiene un impacto absoluto. Y entonces, ¿cómo integramos estas terapias farmacológicas y no farmacológicas a nuestra práctica diaria? Pues por supuesto, lo que tenemos que hacer es optimizar lo no farmacológico. Como siempre, tenemos que empezar por allí y sabemos que todas las guías y en todas las conferencias que mis compañeros muy bien han dado en estos cursos empiezan sobre esa modulación de lo no farmacológico. Pero quizá tenemos entonces que ampliar la visión, tenemos que ampliar a complementarla con lo que sabemos y lo que tiene evidencia en este momento y que tenemos que incorporarlo a nuestra práctica clínica. Y por supuesto arrancamos desde la alimentación. Miren ustedes cómo una dieta mediterránea y baja en sodio
tenemos absolutamente claro que disminuye la presión arterial sistólica, pero también mejora los estados inflamatorios, que como el ejercicio mejora la función endotelial y disminuye claramente los niveles de interleuquina 6, y que también el sueño y la modulación del estrés hace que haya una disminución del tono simpático y que disminuyan también los efectos inflamatorios. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque cuando analizamos lo que estamos haciendo con nuestra dieta mediterránea y esa recomendación, y lo queremos ampliar hacia qué pasa con respecto a la modulación metabólica en cuanto a lo que pasa también con el control de la presión arterial sistólica, la diastólica, del HL y el LDL, por supuesto, es siempre la balanza inclinada hacia que el control de la alimentación, como lo sabemos, no solamente modula lo que estamos acostumbrados a ver, que es el peso y el control de la presión arterial, sino que también tiene un impacto desde la perspectiva de la disminución de la función endotelial y de la disminución de marcadores de inflamación y de la disminución de moduladores inflamatorios como la interleuquina 6, que están claramente demostrados en estos estudios. Entonces, tenemos que tener eso de manera muy importante para darle otra visión, tener otro argumento y también darle otra explicación a nuestro paciente de por qué entonces tenemos que tener esa condición de alimentación mucho más cimentada. Pero todavía nos seguimos quedando cortos, porque como ya sabemos que hay un entorno inflamatorio y que la alteración de la microbiota tiene un papel fundamental, pues tenemos que dedicarnos, por supuesto, a tratar de reconstruir esa alimentación de una manera adecuada. Entonces nos dedicamos, por supuesto, a la dieta baja en glicemias, la reducción del consumo de grasas saturadas o grasas trans, pero también el consumo de vegetales, la fibra, las nueces, la cúrcuma, que es una sustancia antiinflamatoria que por lo menos en mi consulta muchos pacientes vienen tomando cúrcuma y a veces peleamos con eso, pero resulta que estamos modulando este tema inflamatorio desde una manera muy natural y muy adecuada. El consumo del fish oil, que es una cosa que por supuesto nos ayuda a disminuir sobre todo ese factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, es decir, que realmente todos los pacientes y con la evidencia que he presentado deberían tener una modulación de esto. Tener en cuenta los micronutrientes y cómo modulamos esto y cómo el consumo de estos micronutrientes en los pacientes pues tiene un impacto absolutamente positivo. Por lo tanto, entonces tenemos que darnos a la tarea de profundizar un poquito más en las recomendaciones. Y por supuesto, con respecto al uso de medicamentos, miren cómo las estatinas, aquí yo las estoy mencionando no desde la perspectiva de la dislipidemia, que muy bien lo conocemos, sino yo les quiero hoy en esta conferencia mostrar cómo estas estatinas, por supuesto, nos disminuyen la PCR, luego nos están hablando de un componente inflamatorio adicional importante y una pleiotropía endotelial que muy bien conocemos, y tenemos absoluta evidencia de cómo esta estatina, solamente por modular este fenómeno inflamatorio, ya nos está también ayudando a disminuir las cifras de presión arterial sistólica como diastólica en unas cifras no despreciables realmente que nos pueden ayudar. Vemos como el canakinumab, como les mencioné hace un momento, también nos hace un bloqueo de la interleuquina 1 beta que va a llevarnos, como les mostré en el estudio, a una disminución de los eventos cardiovasculares, no necesariamente relacionados con los efectos de presión arterial. Ya sabemos que la colchicina es un medicamento antiinflamatorio y hoy en día hay muchos estudios que, por supuesto, incluso en el terreno de enfermedad coronaria, los utilizamos. Luego, en algunos pacientes con hipertensión arterial resistente, no estaría de más que pudiéramos considerar desde esta perspectiva inflamatoria su uso. Por supuesto, nos hace mucho falta de estudio y recorrido, pero hay estudios que ya han mostrado algunos desenlaces y que nos van a mostrar cómo esa disminución de eventos cardiovasculares se favorece con la modulación inflamatoria y, por supuesto, con los antagonistas de la interleuquina 6 como un potencial evidencia directa en la intervención de pacientes con hipertensión arterial. Aquí lo que les estoy mostrando en este estudio, como les decía, es que independiente del tipo de estatina que estemos utilizando, vemos cómo hay una disminución en términos de presión arterial sistólica y de diastólica sin diferencia en cuanto al grupo farmacológico, es decir, a la molécula específica, es decir, que es un efecto de clase, es un efecto de grupo farmacológico, por lo tanto, es una herramienta útil que tenemos que aprender también nuevamente o reaprender a utilizarla desde esta perspectiva inflamatoria en el contexto del paciente con hipertensión arterial. Porque cuando estamos tratando el paciente, pues ya todos sabemos la cascada de manejo, no hace parte pues de esta sesión del día de hoy profundizar
en este manejo, pero que cuando estamos sobre todo en este punto de los pacientes resistentes, de esos pacientes que no hemos podido controlar, tenemos que darle una mirada a esos términos de adherencia. Y cuando estamos hablando de adherencia, verificar adherencia, pues tenemos que dedicarnos el tiempo a que el paciente sea adherente a las recomendaciones no farmacológicas y que estas no recomendaciones no farmacológicas tienen que tener ese sustento que les estoy mostrando el día de hoy para complementarlas y hacer un acompañamiento mucho más eficiente y guiado y que realmente lo pudiéramos manejar desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, cuando tenemos pacientes con una presión arterial elevada en consulta, por supuesto yo confirmo si tiene hipertensión arterial o no, pero también debería de todas maneras mirar en algunos pacientes cómo está su estado inflamatorio. Hoy en día todos pedimos PCR ultrasensible, no todos pedimos interleuquina 6 o interleuquina 1 beta, seguramente eso hace parte de otros momentos clínicos, pero sí tenemos una PCR y entonces yo puedo saber si mi paciente tiene un contexto inflamatorio alto o un contexto inflamatorio bajo o normal y en este caso solamente hacer un antiajuste antihipertensivo estándar, pero si yo estoy ante un paciente con un estado inflamatorio importante, debo recalcar mucho más en esa optimización de hábitos saludables, recalcar mucho más en esa alimentación adecuada desde la perspectiva de la microbiota y los micronutrientes. Debo pensar si debo utilizar o asociar estatinas en estos pacientes también, aunque las indicaciones del LL no me lo den, pero sé que hay un componente inflamatorio, puedo de pronto echar mano de colchicina o de cualquier otra modulación inflamatoria que pueda yo tener en cuenta en la perspectiva. Y por supuesto, aunque aún está en ensayos, llegaremos a un punto en donde la interleuquina 1 y la interleuquina 6, modulando estas interleuquinas, vamos a lograr tener unos controles mucho más eficientes en control de la hipertensión arterial. Entonces, miren que es importante entender ya como mensajes finales que la inflamación es un coprotagonista importante en el manejo y en la génesis y en el desarrollo de la hipertensión arterial, que tenemos biomarcadores que podrían llegar a guiarnos en cuanto a la intensificación terapéutica y romper la inercia terapéutica que tanto nos está acongojando y también ayudar a modular de manera importante y acompañar al paciente en términos de adherencia, que las estatinas y los hábitos tienen una base importante aquí desde la perspectiva antiinflamatoria, no solamente desde la perspectiva del control de los lípidos, no solamente, sino además a esa visión, y que la inmunomodulación dirigida es un horizonte importante y que hoy en día se están generando muchos estudios clínicos y muchos ensayos con respecto a esto. Muchas de esas estrategias están nombradas de manera tangencial en las guías que pues, se han querido implementar en América Latina, en nuestro libro de hipertensión arterial, en donde tenemos capítulos escritos por muchos de nuestros amigos que también han participado en esta serie de conferencias y cursos, están allí y si quieren allí hay una profundización importante de lo que podemos construir y hoy en día pues estamos utilizando los que estamos trabajando en materiales y ayudas de inteligencia artificial para tratar de ayudar y guiar a nuestros médicos de atención primaria para potenciarlos y que realmente los pacientes reciban todas estas indicaciones desde el primer momento y que no tengamos que esperar a que lleguen a donde nuestros colegas nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos, internistas, sino que el paciente realmente se pueda beneficiar del impacto de estas alternativas desde un momento temprano de su situación y su condición cardiovascular. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión. Yo espero que podamos tener un espacio de discusión, bien puedan también contactarme, hacer las preguntas, hacer las correcciones que serán muy bien recibidas y poder construir conocimiento y poder generar alianzas de conocimiento y a generar y amplificar el uso de esta nueva herramienta como lo es la inteligencia artificial que nos va a ayudar de manera significativa a modular todos estos aspectos que están allí detrás y que mucho tienen que ver con el manejo no farmacológico, sobre todo y con el lado del paciente, para tratar de lograr ese cumplimiento de las metas, para tratar de disminuir esas cifras que les mostré al comienzo, que son lamentables desde la perspectiva de la hipertensión arterial y que podamos hacer cosas mucho más eficientes, cosas mejores y más tempranas por la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias y siempre dispuesto y atento a escucharlos y a compartir esos escenarios académicos.